Muy buenas para todas esas personas que están en la red, que son miles, que son muchísimas, que reparen en mi canal, que se suscriban si les gusta y que le den clic también a la campanita. Si no les gusta, que hagan su comentario. Y si les gusta también, pueden hacer un comentario. Eso nos alegra y nos motiva a seguir creciendo. El tema que tengo hoy es como una segunda parte de algo que hablamos anteriormente, que eran las disqueras cubanas. Estuvimos hablando de la Panar, de la Gema, de Puchito, de las grandes disqueras cubanas. Y nos faltaron algunas como la de Rosendo Rosell, Rosell Record, Modena. Y así habían varias disqueras en Cuba. De hecho, sé que muchas de estas disqueras pequeñas ya en los finales del 50 estaban pensando como una especie de conglomerado o algo así para hacerle contrapeso al poder que la Panar ganó en Cuba. Poder que la Panar ganó en buena lid, porque fue la primera. Sabat fue el primero. Sabat fue el primero en Cuba que construyó una industria de disco. Por tanto, al ser el primero en un mercado donde había tanta música, no es de extrañar que pocos años después fuera la más grande. Y también no es de extrañar que cuando tú eres grande, los pequeños o los que quieren subir también traten de conquistar su espacio en el mercado de la música. Pero el tema de hoy no se trata de eso. El tema de hoy se trata de que a partir de 1959 y la nacionalización de todas estas empresas, el gravísimo error que se cometió con la música cubana, el gravísimo error que se cometió con la empresa y las disqueras cubanas y con los músicos cubanos. Los hermanos Pinzones eran unos marineros que se fueron con Colón, que era un viejo bucanero, y se fueron a Calcuta en busca. Y esto sucede cuando alguien mete sus manos donde no debe. Esto sucede cuando alguien que no conoce y que no sabe cuáles son sus límites se mete donde no debe. Y esto sucede cuando los que saben no le ponen límite a ese o a esos que lo quieren abarcar todo y meterse. El daño fue grave. Hoy se habla de muchas cosas, pero de eso no hablar. Es grave, la música cubana fue grave. Tanto así que de Cuba ser una potencia musical en los años 50, en los años 60 no éramos nada. Que de Cuba exportar música a todo el Caribe y América Latina en los años 40 y 50, en el 60 no éramos nada. Este silencio en el cual cayó Cuba, este silencio en el cual cayó la cultura y la música cubana en específico, trajo como resultado otras cosas, como por ejemplo la salsa neoyorquina o la de Puerto Rico. Esta salsa vino a ocupar, y no se engañe, esta salsa vino a ocupar el vacío que dejó la ausencia de Cuba en estos mercados. Es así. Es más, hace poco descubrí en internet una declaración de una fábrica tan popular y tan famosa en el mundo como la Latin Percussion, que es la número 1 de percusión en el mundo. Sus instrumentos son los más solicitados y sus instrumentos son los más vendidos. Y resulta que él dice que el que empezó esta empresa se vio en la necesidad de hacer esos instrumentos porque dejaron de llegar instrumentos desde Cuba. Al cerrarse Cuba, le abrió el camino a otras personas que en pocos años nos sobrepasaron. Es así. Pasamos de tener un hit, como se llama ahora hit pareo, tener unos éxitos en la radio, en la vitrola cubana, donde sonaba Membiela, donde sonaba Gaguillot, donde sonaba Contreras, Vallejo, Benny, el Conjunto Casino y toda esa serie de gente que era súper escuchada y súper querida en Cuba. Y en solo 7 o 8 años, señores, ¿qué escuchaba yo en las noches? En las noches lo que yo escuchaba, les cuento, y así muchísimas personas. No escuchaba a Celia, escuchaba a Silvana Di Lorenzo, no escuchaba a Miguelito Valdés, se escuchaba en la radio en la noche cubana. A Pat Morro no se escuchaba la Sonora Matancera, se escuchaba a los Bravos, a los Fórmulas Quinta, a Juan Junior. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los comisarios culturales? ¿Dónde están aquellos que defienden la cultura cubana? En un lapso menor de 10 años cayeron en el olvido Miguelito, Vicentico, Celia, La Sonora, Bienvenido, Contreras, Vallejo,
Membiela, Guillot, y si sigo la lista es interminable, la serie. ¿Y qué escuchaba la juventud cubana? Música del mundo entero, mayormente española, algún que otro latinoamericano, italianos. No estoy en contra de la música extranjera, pero sí el daño que le hicieron a la nuestra. El daño que le hicieron a la nuestra al quitarnos el mercado, al quitarnos las disqueras, al quitarnos la preponderancia en la radio, al nacionalizar tanto radio como empresas musicales. ¿Qué se logró con esto? No creo que mucho. Hacer un poco de daño, porque ya hoy nadie se acuerda de todos esos grupos. Poco a poco se van cayendo en el olvido, y aquí estamos nosotros para recordar a aquellos que siempre fueron cubanos. Entonces, bueno, por ahí perdimos muchísimo culturalmente, y el mercado se fue ocupando, pero más perdimos, ¿sabes qué? Monetariamente. Yo creo que los que mandaron y los que mandaban en el país en aquella época, que tanto les gusta el dólar, no tuvieron el olfato para darse cuenta de que esas empresas que estaban nacionalizando en los años 60 y 61, dentro de 7 o 8 años podían haberle dado al país millones de dólares. ¿Por qué? Millones ganó la Fania. Millones se ganó con la salsa. Millones se ganó hoy con el reggaetón. Pero miles y miles de millones ganó una isla, señores, una isla que llegó al mercado mundial posiblemente después que nosotros, y no empezó tan temprano ni con la fuerza que teníamos nosotros. Porque cuando ya en los años 30 y 40, la música cubana rompía por toda América Latina y se escuchaba en los Estados Unidos, había muy pocos artistas de esa isla, no voy a decir ahora, que eran conocidos. Pero por allá por el año 60 surgió un grupo, y ya por el 62 empezó a hacer furor en los Estados Unidos, llamado The Beatles. Este fue el inicio de una industria musical a nivel internacional que ha ganado miles de millones de dólares. A partir más o menos de 1966, los ingleses, empezando por este grupo y siguiendo por Rolling Stone, y miles de bandas y solistas que no los voy a mencionar porque no alcanzarán 10 programas, han hecho miles de millones de dólares por año, en cifras, en datos, que eso lo voy a dejar para otro programa. Esta isla, claro, tiene un idioma, el inglés, que es muy solicitado y es muy querido, y se escucha en muchos países, pero el español no es mucho menos. En América Latina somos 20 y pico de países, tenemos un mercado amplio, y Cuba lo estaba conquistando. Esta isla, señores, con artistas como Paul McCartney, John Lennon, Mick Jagger, han hecho billones. Pero después vamos a hablar de la cifra de todos los que los ingleses hicieron. Pero los millones que hicieron Puerto Rico con la salsa, los millones que hizo Dominicana con el bachata, la merengue, la salsa, todos los países de América Latina, todos se nos fueron delante. En los Estados Unidos, Nueva York, ¿para qué les voy a decir? ¿Y qué les voy a decir de Brasil? Que a pesar de que cantan portugués con sus cantantes en español como Roberto Carlos, Nelson Ned, etc., también se nos fueron delante. Los artistas cubanos se quedaron en cueros. Pasaron de ser reyes a mendigos. Pasaron de que rechazaban las giras internacionales, porque para sacar a muchos artistas, en los primeros años de los 30 y los 40, muchos artistas se fueron de Cuba porque había mucha música en Cuba, no era fácil imponerse, y muchos se fueron a Nueva York huyendo al racismo y a las necesidades. Pero poco a poco eso se fue recuperando. Ya en los años 50, lograr que un artista cubano bajara su sitio en La Habana para que fuera una gira no era fácil. A Benny Moreno no era fácil convencerlo a salir de La Habana de la Libertad para ir a tocar a Venezuela o a otro país. Se iban, pero tenían que ofrecerle un buen contrato, si no, no se iban. La gente en Cuba no quería dejar sus lugares para irse a ningún lugar, no les hacía falta. Y pasamos de eso, de estar en La Habana contentos, en mi sitio, ganando, en mi ciudad, comprando y viviendo en mi ciudad, a irnos de gira a cualquier rincón del mundo por una miseria. ¿Y quién defendió al artista?
¿Dónde estuvo ese gran ministerio? ¿Dónde estuvieron esos grandes que han defendido a la cultura que se quedó tan dañada? La EGRE no supo suplir. No supo suplir, no pudo suplir ni a la PANAR, ni a Puchito, ni a ninguna de las firmas. Y los representantes de música tampoco supieron ni quisieron representar como debían a esos artistas. Si hubiese sido así, si hubiesen representado como debían, no hubiese existido Buenavista Social Club. No hubiese existido ese documental donde podemos ver que figuras grandes de la música andaban viviendo como mendigos. Entonces, de las cifras hablaremos en un próximo programa. Muchas gracias.